después de la tribulación de aquellos días, dijo que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? Lo tenemos aquí en pantalla. Es el retorno de Jesucristo a la tierra como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para resucitar y glorificar el cuerpo del creyente, para poner punto final al gobierno asignado al hombre con el juicio de las naciones y dar inicio al gobierno de Jesucristo en la tierra durante 1000 años. Ok, esa es la definición de la segunda venida de Cristo. Y ya empezamos la semana pasada a ver cada uno de los puntos. 5 implicaciones acerca de la segunda venida de Jesucristo. La primera tiene que ver con ese mismo evento, con el retorno de Jesucristo. Pero Jesucristo viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice en Hebreos que así textualmente, y vendrá otra vez, pero ahora sin relación con el pecado. O sea, la primera venida de Jesucristo era una venida para cumplir el plan de Dios de salvación para nuestras vidas, de salvación para tu vida, de pago por el pecado, para redimir, para salvar al mundo de sus pecados. Y esa primera venida de Jesucristo, Él nació como un niño en un pesebre. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas que cuando se cumplieron los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O sea, Jesucristo, el Dios eterno, se encarnó, se hizo hombre, dice ahora Pablo a los filipenses, se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la primera venida. Y en esa primera venida, cuando Él fue arrestado por las autoridades romanas, incitadas por los religiosos judíos, esa humillación física de Jesucristo, golpeado, azotado, hasta el grado de que ya estando completamente agotado, con debilidad, con todas las heridas, donde fue azotado, y todavía le dieron una cruz para que la cargara. Todo eso sucedió en Jerusalén, Calvario, o el monte del Gólgota, el monte de la calavera, porque tiene una forma ahí como de calavera, pero ese era un monte. O sea, Jesucristo tuvo que ir con la cruz cuesta arriba, y Jesucristo padeció. Dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, o sea, tus rebeliones y las mías, Dice que fue molido por nuestros, o sea, los míos y los tuyos. Dice, y Él enmudeció, no abrió su boca. Dice que enmudeció, no abrió su boca, y fue llevado así de una manera, en cuanto a Él, mansa, humillado, delante de sus golpeadores, delante de sus verdugos, delante de todos aquellos que finalmente, y humanamente hablando, lo llevaron en ese camino de sufrimiento. Cuando el Pilatos, lo llevaron ante él, acuérdense, traigan a la mente esto, llevaron a Jesucristo ante Pilato, lo traen ante él, la multitud está ahí, y la multitud decía, crucifíquenle. Pilato dice, ¿por qué le voy a crucificar? Porque él dice que es el rey de los judíos. Y le dice, lo mira Pilatos a Jesús y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Tú lo has dicho. Oye, ¿no sabes que yo tengo poder para librarte de la muerte?
¿No sabes que yo tengo poder para que no seas crucificado? ¿No sabes que yo tengo poder para soltarte? Jesús, callado, enmudeció y no abrió su boca. Y conocemos toda la procesión de esta parte, última parte de la vida de Jesús. Y él, en esa primera venida, no hizo nada. Otra vez, yéndonos hacia atrás, cuando fue arrestado en el Monte de los Olivos, ¿no sacó Pedro una espada? Le mochó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda tu espada. ¿Acaso no sabes que yo le puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles? ¿Y no crees que Él me la va a dar? Entonces Jesucristo vino como siervo. Así fue su primera venida. Pero en la segunda, en su retorno, ya no regresa como el siervo. Viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a traer juicio a este mundo, a traer juicio, a ejecutar, dice en uno de los salmos, venganza contra este mundo impío. Número 2, la glorificación del creyente es la resurrección y gloria del cuerpo, de este cuerpo físico. Esto ya lo hablamos ampliamente la semana pasada. Solo estoy remarcando, este cuerpo físico que nacemos, pero desde el momento en que nacemos, obviamente comienza un crecimiento, sí, obvio y natural, pero llegamos a una plenitud de vida física, al pico, y después empieza el envejecimiento, el declive. Eso es algo normal, ¿eh? El envejecimiento es algo normal. Digo, lo queremos tapar, ocultar de alguna manera, y bueno, es válido eso, ¿no? Darse ahí una manita de gato, ¿no? Una hojalatería y pintura, ¿no? Pero eso es normal. Pero al final de cuentas, el cuerpo envejece. ¿Por qué? Es un cuerpo corruptible, es un cuerpo que se acaba, es un cuerpo que aunque estemos muy sanos, y hay gente que es ya mucho mayor de edad y es, digamos, relativamente sana, o sea, que no tiene ninguna enfermedad degenerativa. ¿Cuáles son las enfermedades degenerativas? Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad degenerativa. Sin embargo, el tiempo pasa y uno envejece. Este cuerpo es mortal, este cuerpo es corruptible, este cuerpo se acaba, este cuerpo se enferma. Sin embargo, la glorificación, cuando venga Jesucristo, en aquellos que ya hayan muerto, dice la palabra cuando le habló el Señor a Adán, a Eva, ciertamente morirás, al polvo volverás, porque del polvo fuiste tomada. Y lo hablábamos hace 8 días, como los muertitos, en general, tanto los muertos sin Cristo, como los muertos cristianos en Cristo, que murieron con fe en Jesucristo, los que ya están allá en el panteón, ¿qué hay en ese sepulcro? Huesos. Y si son de ya mucho más años, solo es polvo. Pero ¿saben qué dice la palabra? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la glorificación. Que ese polvo que ya quedó ahí hecho polvo, si la persona, si esa alma, que bueno, cuando la persona murió, fue sepultada, está hecha polvo, dice la palabra que se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo le dijo a los tesalonicenses, aliéntense con estas palabras, porque los que están ahí muertos, en realidad no están muertos, están dormidos y serán despertados. Cristo dijo estas palabras también. Él habló de la resurrección, que serían despertados. Entonces los que están muertos
ese cuerpo que ya literalmente es polvo, es tierra, es casi nada, cuando venga Jesucristo va a ser resucitado y va a ser un nuevo cuerpo, físico otra vez. Dice Pablo, y luego, primero habló de los muertos en Cristo, y luego nosotros seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto corruptible que se acaba se vestirá de incorrupción, o sea, de incorruptibilidad. Este cuerpo, que así le llama la palabra, que fue sembrado, o sea, fue sepultado, en cuanto a la naturaleza, dice este cuerpo animal, o sea, terrenal, resucitará como un cuerpo celestial. Entonces, vean, y resucitará como, dice que fue sembrado en deshonra, y resucitará un cuerpo poderoso. Entonces, sin entrar a más amplitud en esto, este cuerpo, cuando venga Jesucristo, va a resucitar o va a ser transformado, según sea el caso. Si está muerto, resucitado, resurrección. Si está vivo el creyente, si estamos vivos, seremos transformados. ¿Y en qué tiempo sucederá eso? Un abrir y cerrar de ojos. Hay otra tercera implicación. Lee conmigo el 3, que es el fin de los gentiles. El fin de los gentiles. Cuando Dios creó a Adán y Eva, y ellos vivieron de manera, en perfección ante Dios, el tiempo, fíjense, esto es importante lo que voy a decir, y es interesante. El tiempo fue un tiempo, voy a decirlo, fue un tiempo en la eternidad. Fue un tiempo. Porque Adán y Eva fueron creados para que no murieran, y si no hubieran pecado, no hubieran muerto, ellos seguirían siendo de una manera eternos, aunque, de manera, en su vida hubieran sido eternos, sin pecado, obviamente. Pero cuando ellos pecaron, entonces entró el pecado en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Hasta ahí se terminó en relación al hombre, hasta ahí se terminó su eternidad, su inmortalidad física. Y entonces, después de la caída de Adán, ya en el pecado, todos conocemos la historia. Dios mismo los tuvo que sacar ¿de dónde? Del huerto, del paraíso, los tuvo que sacar. ¿Por qué? Dice, no sea que ahora extiendan su mano y coman del fruto del árbol de la vida. O sea, en realidad el expulsarlos fue parte ya de ese plan de Dios para salvarlos, porque ellos ya ahora estaban en pecado, y el fruto del árbol que estaba ahí era un fruto, era el árbol de la vida, pero de la vida eterna. Cuando veamos Apocalipsis, el capítulo 21, vamos a hablar de la Nueva Jerusalén, y ahí vuelve a aparecer el árbol de la vida. Ese árbol de la vida da un fruto mensualmente, y dice que las naciones van a tomar de ese fruto, pero para este punto, sencillamente Adán y Eva ya eran pecadores, ya habían muerto espiritualmente, físicamente iban a morir dentro de algunos años. Si en ese momento ellos tomaban el fruto de lo eterno, que en este caso era de la vida eterna, y ellos lo hubiesen comido, ellos hubieran estado muertos para siempre, sin posibilidad de que fueran redimidos, salvados. Por eso lo que hizo el Señor, los sacó como una medida de protección, porque llegó al grado de que, ¿saben que cuando los sacó? Dice que ahí a la entrada del jardín del paraíso, ¿a quién puso el Señor? A 2 querubines que tenían sus espadas encendidas
y estaban ahí como en una especie de, o sea, digo, me estoy imaginando, está el acceso y están ahí literalmente andando de un lado para otro como si estuvieran, como si fuera una red, de tal manera que no pudiera, si el hombre quería regresar porque lo tentó Satanás, era capaz de decirle, órale, ahora vente. Primero le dijo que comiera del árbol de la muerte, ahora que quería que comiera del árbol de la vida, y por eso el Señor lo tuvo que sacar de ahí. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a partir de ahí, el hombre ya el calendario, el cronos, comienza a correr. Y si tú lees Génesis, esto está en el capítulo 3, la caída del hombre. Si ustedes leen Génesis 4, habla de la descendencia de Caín. Cuando lees Génesis capítulo 5, habla de la descendencia otra vez de Noé, bajo el hijo que sustituyó por la muerte de Abel, ahora llamado, ese hijo llamado Set. Entonces, en los capítulos 4 y 5 de Génesis, de manera paralela, así paralela, comienzan a correr dos familias, dos descendencias. Una que no conoce a Dios y una que conoce a Dios. La que no conoce a Dios son los descendientes de Caín, y los descendientes de Set, ahora ellos conocen a Dios. Y hay hasta, miren, aquí otra vez esto es muy interesante. Si entráramos a mucho detalle y viéramos el texto bíblico y leyéramos, hasta en los nombres se puede ver quiénes son los que conocen a Dios y quiénes son los que no lo conocen. Hasta en los nombres, porque hay una terminación en los nombres de la familia de los hijos de Adán, de Set. Entonces, pero comienza a correr el tiempo. Y algunos han contabilizado que desde la caída del hombre, cuando fue expulsado del Edén, hasta el diluvio, hay casi 2000 años, 1600 años y fracción. Ahora, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque el hombre comienza ya diríamos, es más, esa palabra es correcta, la civilización humana, como la que vemos en la historia, comienza literalmente a desarrollarse la civilización humana. Si leemos Génesis el capítulo 6 y 7, ya viene a ser el diluvio. Pero cuando llegamos al capítulo 9, ya vemos a Noé y su familia y comienzan a poblar la tierra otra vez. Y llegamos al capítulo 10 de Génesis. El capítulo 10 habla del origen de las naciones. Todas las naciones que hoy en día podemos identificar en el mundo, en todo el mundo literalmente, están contenidas ahí en Génesis capítulo 10, en los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Estudiando ahí minuciosamente, obviamente esto lo han estudiado se llaman los etnógrafos que estudian a las etnias, los historiadores. Estudiando ese capítulo 10 de Génesis, ahí se pueden rastrear las naciones de hoy en día. Por ejemplo, les voy a dar nada más un tip para que vean que no nada más qué curioso es, sino uno diría, oye, ¿a poco de eso habla? Los chinos. Ahí está su descendiente en los hijos de Sem, Cam y Jafet. Creo que es en Jafet también. Ahí están los chinos. Y el profeta Isaías hace una referencia a los chinos. El profeta Isaías. ¿De dónde vienen los rusos? Ahí está. Bien marcadito ahí. ¿De dónde vienen los europeos? Ahí están los hijos de Jafet. ¿De dónde venimos nosotros? Ahí estamos también. Nosotros somos una mezcla un poco más compleja nosotros, pero ahí estamos contenidos. Cuando llegamos a la Torre de Babel, cuando Dios confunde el lenguaje, el idioma de toda esa humanidad,
A partir de ahí, el hombre comienza a ordenarse en su forma de gobierno y comienzan a surgir esos imperios de la antigüedad. Imperio egipcio, asirio y hasta los tiempos bíblicos. El Señor le asignó un tiempo de gobierno a los gentiles. Y es un tiempo de gobierno en general para el hombre. ¿Y saben qué tiempo tiene que el hombre, que Dios le permite al gobierno tomar sus decisiones gobernándose a sí mismo? Obviamente bajo la soberanía del Señor, desde la Torre de Babel. Y desde ahí el hombre se ha gobernado. El Señor tenía un plan de que la nación de Israel, en la nación de Israel, ya cuando vino Jesucristo, se estableciera el reino de Jesucristo. O sea, ese reino que estamos esperando del milenio, ese reino se pudo haber establecido hace 2000 años con la venida de Jesucristo, si le hubieran recibido. Pero los suyos no le recibieron. Entonces, pero dentro de la soberanía de Dios y del plan de Dios, hay un tiempo asignado a los gentiles, al hombre. Y esto lo habla Apocalipsis. Cuando hablamos si se acuerdan, cuando hablamos de los dos testigos, en el capítulo 11 de Apocalipsis, el Señor le dice en una visión, le dice a Juan, mide la ciudad de Jerusalén, y la comienza a medir. Ahí está en Apocalipsis 11, comienza a medir. Y le dice, solamente no toques esta área, porque eso está reservado para el tiempo de los gentiles, por 1260 días, que es lo que son 3 años y medio. Entonces, los últimos 3 años y medio del gobierno humano van a ser los del anticristo. Ahorita estamos en el gobierno humano, ahorita. ¿Quiénes gobiernan a las naciones? El hombre. Dependiendo del diferente tipo de gobierno que uno tenga, cada país haya adoptado o al final de cuentas le hayan impuesto lo que fuese. Aquí en México, ¿cómo es el tipo de gobierno aquí en México? Es un gobierno republicano. Hay un presidente, hay un congreso, en otros lugares se le llama parlamento. Hay un congreso, hay un poder judicial. Es un gobierno republicano. Hay otros gobiernos que no exactamente son republicanos, son autócratas, o dictadores. El gobierno democrático es donde el pueblo elige al gobierno, aunque a veces ni es tan democrático. Hay tantas maneras de manipular elecciones, pero ese es el tipo de gobierno que tenemos. Pero hay otras naciones, por ejemplo en Arabia Saudita, allá ¿qué tipo de gobierno es? Monárquico. Allá gobierna una familia real desde hace cientos de años. Se va pasando a través del hijo. Hay gobiernos republicanos, democráticos, monárquicos. Hay dictadores que se mueren en el poder. O sea, todos estos tipos de gobierno hay, pero al final de cuentas es el gobierno del hombre. Voy a decir algo que tendría que darles un poco más de explicación, de marco teórico, dirían ahí los académicos, de marco teórico, para que podamos entenderlo mucho mejor, pero bueno, no hay tiempo, pero lo voy a decir. El Señor, dentro de su plan, está permitiendo el gobierno humano. El reino de Dios, que también podríamos decir el gobierno de Dios. Vamos a darle cierta equivalencia. El reino de Dios o el gobierno de Dios. El reino de Dios, ¿qué es? ¿Físico o espiritual? Espiritual. Y si yo les pregunto, a ver, dime por qué es espiritual. Fíjense, voy a aterrizar en lo político, en eso voy a aterrizar. Entonces, el gobierno, estamos hablando en este punto del fin de los gentiles, el gobierno humano. El gobierno de Dios ahora
dice el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando hacemos la oración modelo que Jesucristo enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tú. Pero esa voluntad de Dios, ¿en quién está o en quién debe de estar la voluntad de Dios? ¿En el inconverso o en el creyente? En el creyente. Entonces el inconverso no puede hacer la voluntad de Dios. Cuando haga la voluntad de Dios es porque ya el reino de Dios llegó a él. Por eso está haciendo la voluntad de Dios. Aunque hay cristianos que no están haciendo la voluntad de Dios, ya siendo cristianos, pero eso ya es desobediencia. Sí va a haber un momento en que Dios va a gobernar al hombre, en que el reino y el gobierno de Dios va a ser terrenal, pero va a ser en el milenio. Antes, no. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque voy a algunos ejemplos. Estos ejemplos los hay desde la Reforma Protestante, y si nos vamos más para atrás, lo hay. Cuando la iglesia, ahora voy a decir la iglesia, en general, quiere gobernar al mundo, ¿qué dijo Jesucristo? Aquí está otra respuesta. Mi reino no es de este mundo. Cuando la iglesia o un líder cristiano quiere meterse a gobernar a una ciudad, a un país, bajo su dirección, ¿saben qué? No va a poder. Y si comienza, no va a durar. Y les voy a dar unos ejemplos. La Iglesia Católica es lo que ha hecho durante 1700 años. La Iglesia Católica ha querido y de alguna manera ha tratado de gobernar. Por eso ponía reyes y quitaba reyes en la Edad Media. Hablo de la Iglesia Católica. El emperador Constantino era emperador y se convirtió al cristianismo. Muchos, o sea, está en cierta duda, no lo sabemos. Hay cosas buenas que hizo que diría, wow, convino al cristianismo esto que hizo, algunas. Hay otras que no. Y si pusiéramos, bueno, solo el Señor pone en la balanza y el Señor va a pesar. Pero desde ahí, si hablamos de la Iglesia Católica, ha querido gobernar, sobre todo a Europa. La gobernaba literalmente. Y por eso se corrompió, porque no puede cohabitar la integridad, los principios, integridad y principios divinos con los valores humanos, con la corrupción humana, no puede. Un ejemplo del protestantismo, cuando surge la Reforma con Martín Lutero, por ahí sale un teólogo muy reconocido hoy en día, y lo voy a mencionar, o sea, digo, estamos mencionando todo esto. Antes de irme a lo particular, cuando surge la Reforma, fíjense cómo Dios en todo tiene su plan, y lo bueno de la Reforma, su raíz, es el haber abierto los ojos a la palabra y rescatar otra vez el Evangelio y tener el Evangelio otra vez tal y como lo enseña la palabra de Dios. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Digo, hablamos de Iglesia Católica, ahora voy a hablar de los protestantes. Resulta que hay mucha política en esto también. Por eso nosotros como cristianos debemos de tener cuidado que nuestra fe, en nuestra doctrina, sea bíblica, y en lo posible mantenernos en esta línea. Y si se trata de política, es que me están invitando a que me añada un partido político. Puede ser una buena pregunta, ¿eh? ¿Me puedo afiliar a tal partido político? Sí te puedes afiliar a algún partido político, es parte de tu libertad. O sea,
¿Quién dice que no? O sea, aquí nosotros, no, hermano, no te afilies, no votes por este partido, vota por este. O sea, no, eso no va. Aquí lo que yo te voy a dar el ejemplo es de la palabra. Entonces estoy con la reforma. Cuando surgió la reforma, lo bueno es rescatando lo espiritual y la palabra. Pero resulta que esos reformadores tenían patrocinadores, que eran los príncipes, eran reyes. El norte de Europa apoyó al protestantismo. El sur de Europa se quedó con el catolicismo. De manera que el norte de Europa, los alemanes, por ejemplo, Martín Lutero tenía un protector, un príncipe alemán. A ellos la Inquisición y, digamos, la persecución de los líderes católicos era matar a estos protestantes. Y por ahí se interponían los príncipes. No me toques a esto. Hasta ahí está bien si te están protegiendo, cuidando, dando un grado de protección. Pero cuando esto se comienza a desvirtuar y comienza a conjugarse el interés político, pues lo que pasó. Hubo un monje católico que conoció la palabra y cuando estuvo en la palabra completamente, es perfecto, todo bien, pero cuando se metió a la política, llegó a gobernar una ciudad en Italia, la ciudad de Florencia. Y durante unos años, como entre 3 o 4 años, no fue mucho, 3 o 4 años, ¿quién era el gobernante de la ciudad? Era ese monje que ahora, digamos, no era todavía protestante porque todavía no surgía eso, pero era un monje católico, pero que estaba predicando esto. Y es uno de los precursores de la reforma. O sea que en pocas palabras pudiéramos decir, sí, era alguien que conoció la Biblia, era un cristiano, ahora, no sé, protestante, vamos a decirlo. Se metió a querer gobernar la nación y pudo hacerlo, digo, a una ciudad y pudo como entre 3 y 4 años nada más. ¿Saben qué pasó después? El poder político es muy fuerte. Al final, por ahí con los enemigos políticos, hasta terminó colgado, lo ahorcaron. Otro más de ellos, ese teólogo, literalmente llevó la guerra a esa ciudad y gobernaba, creo que aplicando la ley peor que en la ley de Moisés. Porque este gobernador, yo estoy hablando de un protestante ahora, que es un importante teólogo hoy en día, rescatando esa enseñanza doctrinal bíblica, hasta cierto punto se rescata, pero él, cuando gobernó la ciudad, hubo ahorcados, hubo quemados en Ginebra, Suiza. No sé si me están entendiendo. Ahora, hoy en día, por ejemplo, hay un movimiento, y no es nuevo, esto viene desde cientos de años atrás, es que este mundo, el Señor ya estableció su reino, entonces la economía, la política, las artes, la educación, todo eso debe ser bajo lo que dice la Biblia. Y es correcta la intención, es buena. Pero la Biblia dice que el mundo entero está bajo ¿quién? O sea, todavía hay un tiempo de gobierno, si hablamos del ser humano, y hay un tiempo en que todavía el Señor no establece su reino literal, terrenal y físico. El reino de Dios está establecido ¿en dónde otra vez? En el corazón del creyente. El reino de Dios está establecido en la iglesia. Quien debe de ser ahora íntegra es la iglesia y es el cristiano. Quien debe de vivir una vida, vamos a decir, moralmente buena, debe ser la iglesia y debe ser el cristiano. Quien debe de tener buenos principios que influencien para bien, debe de ser la iglesia, debe de ser el cristiano. Si algún político, fíjense lo que voy a decir, se convierte a Cristo, él debe vivir su vida cristiana de valores, de principios, ahí en el ejercicio de su gobierno, en su vida, en su testimonio, en su ejemplo. Pero si él, por esa posición de poder, de influencia política, quiere establecer
la palabra de Dios, podrá hacerlo a lo mejor influyendo por testimonio en algunos, pero no va a poder influir en todos. Entonces el reino de Dios, el reino justo sobre el hombre, solamente lo va a poder llevar a cabo Jesucristo. El hombre no. Pero se le está acabando el tiempo de gobierno al hombre. Y ese tiempo que le está asignado, ¿saben dónde termina? Con la batalla de Armagedón. Ahí termina el fin del gobierno humano. Por eso dice aquí el número 3, fin de los gentiles, con la batalla de Armagedón se pone punto final al gobierno asignado al hombre. Buenas intenciones del hombre. Hay buenos gobernantes, o sea, no estamos generando nada más. Dicen Proverbios que aquel príncipe bueno, o el buen gobernante, que es bueno, que hace su labor con justicia en lo posible, dice que va a ser apreciado, querido por el pueblo. Pero el que no, es capaz que lo apedrean, y es lo que ha pasado. Cuando caen los dictadores, ¿saben cómo caen? Hasta que los ejecutan. Y si hay un buen gobernante, pues el pueblo lo quiere. Pero no pasa de eso nada más. Un gobierno justo solamente lo va a tener Jesucristo. Entonces la segunda venida de Cristo pone fin al tiempo de los gentiles. Número 4, tiene que ver con el anterior. Lo voy a resumir de esta manera. Pues ahí está el texto. Miren, aquí, ¿qué dice Jesús? Ahí en Mateo 25, ahí está el texto. Dice, cuando el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, venga en su gloria, está hablando de su segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí ya comienza a hablar del milenio. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como el pastor, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, cuando Jesucristo se siente en su reino de gloria, que está comenzando el milenio, el Señor Jesucristo, como ese rey, ahora sí ese gobernante justo, va a comenzar a separar a las naciones, y las va a separar como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, va a haber un juicio en general a las naciones. Hoy en día las naciones se pueden distinguir, voy a decir en lo principal, es en cuanto a cómo reciben el Evangelio. Entonces, las naciones que son abiertas, que son receptivas, podríamos decir que es una de las maneras en que el Señor va a evaluar. Hay naciones cerradas al Evangelio, como algunos países orientales, algunos países árabes, cerrados al Evangelio. Hay otros países, ahora como una segunda manera de valorar a esas naciones, las naciones que han sido receptivas, que han amado, que han apoyado al pueblo de Israel. Eso también es otra manera, aunque es un poco compleja. Pero dice en uno de los salmos, pedid por la paz de Jerusalén, sea la paz dentro de sus muros. O sea que nosotros, aún como cristianos, deberíamos estar orando por Israel. Israel, ¿cómo está ahorita? En el sentido espiritual, ¿cómo está? Está mal, está cegada, tiene una ceguera. Siguen esperando al Mesías, que ya vino hace 2000 años. Cuando venga otro, que les va a decir, hey, yo soy el Mesías, ya llegué, como no reconocieron al primero y lo están esperando, le van a decir,
bienvenido, creemos en ti. Y luego si viene con engaños, más fácil todavía. Debemos estar orando porque el pueblo de Israel conozca a Jesucristo. Y hay muchos que ya le conocen. Son los llamados judíos mesiánicos, los que ya reconocen a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Hay muchos de ellos, pero en general la nación no le conoce todavía. ¿Sabías que en Israel está uno de los referentes del movimiento del abecedario completo, LGBT, que digo casi el abecedario completo, están allá en Israel, la ciudad de Tel Aviv, la capital gay del mundo. Cuando fue ese ataque terrorista del 7 de octubre de hace 2 años, fue un ataque terrorista, masacraron más de 1,000 israelíes, como 1,200, 1,300. Ellos llegaron a un lugar en específico, que ya andaban ahí viendo dónde atacaban, pues son terroristas. Era un evento de música electrónica. La mayoría de ellos eran jóvenes. Y ellos ahí masacraron gente. Las aldeas vecinas entraron matando gente. Entonces, la nación de Israel ha sufrido también. Fue perseguida en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos, nada más por el hecho de ser judío, Es como si a nosotros nos dijeran, ¿tú eres mexicano? ¿Tú eres judío? Literal, o sea, fue una persecución infernal contra ellos. Debemos de orar porque ellos conozcan al Señor. Y el juicio que va a hacer Jesucristo va en relación de la aceptación a Él, a Jesucristo, y va en relación a ese aprecio, a esa oración, a esa con el pueblo judío. Les digo que es complejo, porque también el pueblo judío en general, no creas que, bueno, dicen que a los cristianos evangélicos sí los quieren ellos, algo bueno, digamos, pero en general ellos se apartan también como una raza que no se quieren contaminar con otros, pero ya cuestiones ya ideológicas, obviamente de raza, de cultura, hay tantas cosas, todo eso es complejo. ¿Qué debemos hacer por ellos? Orar. No decir, qué bueno que te pasó esto, no, orar por ellos y que Dios abra sus ojos. Y es lo que va a hacer Jesucristo, juicio a las naciones. Número 5, el milenio. Finalmente llegamos al milenio, no lo voy a explicar amplio, lo voy a mencionar porque este es otro tema aparte, pero el milenio. Con la segunda venida de Cristo, inicia el gobierno de Jesucristo en la tierra durante ¿cuántos años? 1,000 años. Lo voy a decir de manera muy breve. Entramos en detalles cuando toque este tema. En el milenio va a ser el gobierno literal, terrenal de Jesucristo a las naciones. Va a gobernar este mundo. Para ese entonces, el diablo encadenado, atado, aprisionado en el abismo. Y ahí es donde dice, y será atado 1,000 años. Y esos 1,000 años se va a comprobar algo. Tanto, digamos, acerca del plan de Dios, de lo perfecto de Dios, como acerca del pecado. En esos 1,000 años, el pecado va a estar como recatado. Va a estar el pecado reprimido. Entonces va a haber paz. ¿Quién es el que estará agitando que no haya paz durante prácticamente desde su rebelión? ¿Quién es el acusador, el rebelde? Satanás, el príncipe de este mundo. En las naciones, guerras, rumores de guerras. Las guerras no son de ahorita, no son una única señal de la venida de Cristo. Es la intensidad de esa señal.
o más dicho, de las guerras. Pero guerras, ¿desde cuándo ha habido? Desde que Adán y Eva pecaron, porque es cuando su hijo, Caín, ¿qué hizo? Le dijo a su hermano, ven, así lo dice, ven, salgamos al campo. Y estando en el campo, ¡ay! Y dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? De vuestras propias pasiones. ¿Y de dónde más vienen? Del diablo que hurta, mata y destruye. Pero cuando Jesucristo reine, va a haber paz y tranquilidad, ahora sí, durante 1000 años. ¿Y no habrá pecado en el milenio? Sí, esporádico. Pero ¿sabes qué va a suceder con los que pequen en el milenio? Esto lo dicen los profetas. En general no va a haber. La gente va a tener reprimido, o sea, no va a estar. Uno de los nombres del diablo, ¿sabes cuál es también? El tentador. Uno puede estar aquí tranquilo, aquí como cristiano, ya nosotros, tú, y de repente viene un pensamiento a la mente. Oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no vas acá? ¿Por qué no vas allá? ¿Por qué no haces esto, aquello? Obviamente, incitando al pecado. Es el tentador, el diablo. Pues en esos 1000 años, el tentador, ¿dónde va a estar? Pero bien atado. Pero el corazón, el mal del hombre, ¿en dónde está? En el corazón. Dice Jeremías, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, el mal está en el corazón. Teniendo a Jesucristo nosotros, tú y yo, bueno, es decir, tener a Cristo, porque la fe está en Él, pero en realidad, ¿a quién tenemos? Al Espíritu Santo. Entonces, tenemos al Espíritu Santo y la tentación ahí va a estar. O sea, el corazón pecaminoso todavía está acá. Por eso pecamos, por eso desobedecemos. Pero hay una lucha, porque el Espíritu Santo nos habla y ya va a depender de nosotros qué hacemos. Pero si tienes esa lucha, es el Espíritu Santo hablando. Ahora, en el milenio, ese mundo en la guerra de Armagedón va a ser, no el mundo, esa batalla, van a ser destruidos. Pero toda la humanidad va a ser destruida. No. Es como en la Segunda Guerra Mundial, no sé, 40 y tantos millones de muertos, algo así, o 60 y tantos, no sé, pues arriba de 40 millones de muertos, ¿sí? Pero solo fue una parte que murió. Dice en Apocalipsis que cuando vengan esas plagas, que va a morir la tercera parte, que la cuarta parte, haciendo numeritos ahí. Ahorita somos 8,000 millones de gentes. Si se muere la cuarta parte, ¿cuánto es? Quedan 6,000. Y si de 6,000 se muere la tercera parte, ¿cuánto quedan? 4,000. 4,000. Entonces, al final, en este mundo, por más que muera gente, todavía va a haber algunos miles de millones de gentes. ¿Y qué va a pasar con esa gente? Ya apareció Jesucristo, la batalla de Armagedón allá en Medio Oriente, pero digo, nosotros no. Si ya fue el arrebatamiento o la venida de Cristo, pues ya nos fuimos con Él. Pero aquí va a haber gente. Si nuestros vecinos que viven aquí alrededor no conocieron a Cristo, y si Cristo viniera en 10 años, ahí van a estar. Digo, a menos que se alisten para ir a pelear en el Armagedón, ¿verdad? Pero va a haber gente en tu casa, tu familia, cuando nos vayamos. Ahí se va a quedar nuestra casa, tu casa. Van a decir los vecinos en esos poco tiempo que quede, todavía no sé, meses tal vez, ya no está mi vecino, ya no aparece. Pero voy a meter a su casa, la voy a ocupar. Y nuestras casas, nuestras cosas, las van a tomar ellos. Y cuando Jesucristo comience a reinar, entonces habrá gente en el mundo, y muchísima. Esa gente que entró al milenio, fíjense, ubíquense,
Entró al milenio. Los muertos en Cristo, ¿qué pasó con ellos? Y nosotros transformados. Y nos fuimos. Y la gente que no era cristiana, viva, va a seguir igualita. Igualita va a seguir. Pero ya vino Jesucristo. Ya establece su reino en Jerusalén. La humanidad, la gente, va a entrar así. Se pasó de una era a otra era, por así decirlo. Se pasó. Pero acuérdate, no es cristiana, por eso se quedó. ¿Su corazón cómo está o cómo es su corazón? Duro, pero está la raíz del pecado ahí en el corazón. El diablo está atado, ya no lo tienta. Y van a vivir, ¿qué tiempo crees que van a vivir ellos? Van a vivir mucho tiempo. Obviamente van a morir, va a seguir habiendo muerte. Pero los que entraron se van a comenzar a reproducir otra vez. Si van a tener hijos ellos. Y en todos esos 1000 años, no van a vivir los 1000 años exactamente, claro que no, pero van a vivir cientos de años ellos. Pero el pecado sigue existiendo ¿en dónde? O sea, el diablo ¿en dónde está? Allá abajo, atado. Pero el pecado está en el corazón. De manera que dice en Isaías que el pecado va a ser juzgado así, fulminante. O sea, que si de repente alguien ahí ya están en el milenio y de repente por el corazón brotó el pecado, fulminado. ¿La paga del pecado qué es? O sea, es lo que siempre había sido. Vamos a leer este salmo que tenemos. Salmos 2, 7 al 11. Imagínense el Salmo 2. Dice el verso 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de... Aquí voy a decir una verdad doctrinal bien fuerte. Este texto no puede ser citado a la ligera. Sí tiene aplicación, sí la tiene. Pero es un salmo mesiánico. El cumplimiento de este salmo, ¿saben sobre quién recae? Sobre Jesucristo. Literal, solo sobre él. Aquí el Señor está hablando, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es Jesucristo. Pídeme. O sea, aquí el Padre, o sea, Jehová está diciéndole, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de... Ese es el milenio. Herencia de las naciones y posesión de él los confines de la tierra. Cuando veamos este texto vamos a ver varios salmos que habla de los confines de la tierra. O sea, el reino de Jesucristo va a llegar hasta el último rincón del mundo. Luego dice, vean por qué habla sobre Jesucristo y su reino. 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los despedazarás. Ahora pues, oh reyes, está hablando de los reyes de la tierra, los gobernantes de ese tiempo, sed prudentes, admitan amonestación jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con... Es el reino de Jesucristo. Va a ser un reino donde va a gobernar las naciones, donde se va a cumplir esto. Esta promesa del Señor, un decreto, una promesa que le dijo, te voy a dar por herencia a las naciones. ¿Tiene alguna aplicación con nosotros? De alguna manera, en el sentido, por ejemplo, de los misioneros que digan, Señor, danos las naciones que sean llenas del Evangelio. O sea, sí hay una aplicación en ese aspecto. Pero el ser humano nunca va a poder echar a andar esto.
por más intención que tenga, es que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. Está en la iglesia y está en tu corazón. El reino del Señor en la tierra solamente lo va a cumplir Jesucristo, nadie más. Y de eso habla el Salmo capítulo 2. Entonces, en el milenio va a entrar el ser humano del arco. Van a vivir cientos de años. Los que nazcan en el milenio, dice en Isaías que que el niño, imagínense un niño, es un niño de 100 años. Un niño de 100 años. Imagínense. ¿Cómo nos preparamos para la segunda venida de Cristo? Son consejos muy directos nada más que nos da la palabra. ¿Cuál es el primer consejo que nos da? Esfuérzate por vivir irreprensiblemente. O podemos cambiar esa palabra, esfuérzate por vivir íntegramente ante Dios. ¿Qué dice el texto bíblico que tenemos ahí? Lo leo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, y aquí está, renunciando. ¿Qué es renunciar? Renunciar es tomar una decisión propia. Es como en el trabajo, aquel que dicen renunció al trabajo. O sea, una cosa es el despido y otra cosa es la renuncia. Renunciar es, pues ya no quiero estar aquí en ese trabajo. Si uno es educado, pues ya no quiero estar acá, muchas gracias. Me retiro, me renuncio. Bueno, no le voy a decir no al pecado. Pecado, ya me quiero retirar, muchas gracias. No, pero de eso habla, que dejemos la impiedad y los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y vean cómo lo liga a la venida de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahí está. Como cristianos, ante la venida de Cristo, ¿cómo debo vivir? Debo esforzarme, porque no es fácil, ¿eh? Alguien, nada más, ¿tú crees que es tan fácil? No, no es fácil. Nuestra lucha es diaria. Por eso es un esfuerzo por agradar a Dios. Número 2, permanece firme y paciente en tu vida. Hermano, ¿sabe que ya me desanimé? No, mi hermano, o sea, hermano, ¿sabe que bueno, no se tiene que decir eso. O sea, eso se ve. Hay que permanecer firme y paciente en la vida cristiana. Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está. Tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que uno esté firme y paciente. Digo yo, en el caso de ustedes que están acá en esa mañana, pues así sigan firmes y constantes, dice Pablo, creciendo en la obra del Señor. Número 3, cumple el ministerio que el Señor te ha dado. ¿Qué ministerio te ha dado el Señor? Hay una parte en mí que digamos, sí, yo tendría que ver, pero hay otra parte en ti que tendrías que decir, yo tengo ese talento, tengo este don. Acércate y dime, hermano, tengo esta idea, tengo este don, ¿podemos hacer esto? Cumple el ministerio que el Señor te ha. Hace ya más de un año que estamos aquí. Y yo antes de ese más de año y medio, pues yo cristiano, yo estaba estudiando la Biblia, yo estaba escribiendo. Hay mucho material que tengo y participábamos de alguna manera en otros lugares. Pero ¿saben qué me faltaba? Cumple el ministerio que te ha dado. Mira lo que dijo Pablo a Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Y qué dice? ¿Cuál es mi ministerio? Ahora, vean lo que voy a decir. El ministerio, por ejemplo, en mi caso, para que me pueda entender. O sea, el Señor ya nos ha dado un don o un ministerio. Y en mi caso, no tendría que decir, no, hermanos, es que yo voy a empezar a cumplir mi ministerio hasta que sea pastor o hasta que vuelva a ir a estudiar otra vez, aunque ya estudié,
o hasta que algún pastor me diga, no quiere ser pastor, y me diga y me presente aquí con ustedes. No. O sea, ¿quién es el que nos ha llamado primero? Dios. Y luego el Señor, con todo eso y cosas que ya hemos hecho. Entonces, lo que quiero decir es que de manera oficial y casi protocolaria, no necesitamos eso para hacer el ministerio. Es decir, que a mí me den un nombramiento para que haga el ministerio, ¿no? Debo de cumplir el ministerio que el Señor me ha dado. En otra ocasión, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. También tiene que ver si alguien te ordena. Aviva el fuego del don de Dios que está. ¿Qué don te ha dado el Señor? Yo creo que a estas alturas, fíjate, a estas alturas, no necesito darles un curso. Vamos a hablar de los dones, a ver qué don te ha dado Dios. No. Yo creo que tú ya sabes el don que Dios te ha dado. Ya lo tienes, ya lo tenemos. Como decía una hermana ya en la célula, es que vi a alguien de la calle y que podemos orar por él, prácticamente nos puso a orar por él. O sea, así surgen las inquietudes. Hay un ministerio o un don que el Señor te ha dado y debemos de cumplirlo. Y número 4, alerta ante el engaño y la apostasía. Dice el apóstol Pablo en el verso 2 que no nos debemos dejar de mover fácilmente de nuestro modo de ¿qué? De pensar. Ni te conturbes, o sea, que te confundas, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, o sea, como si fuera verdadera, inspirada por Dios, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién es el que no vendrá? Jesucristo. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, debemos estar alertas ante el engaño y la apostasía. Todo esto se está cocinando, se está preparando de una manera todavía yo creo que oculta. Porque cuando surja el falso profeta, las multitudes se van a ir tras él. O sea, algo se está fraguando, se está preparando. Y es el engaño para caer en la apostasía, que es el abandonar la fe. Entonces, hermanos, debemos estar alertas. Estas son las actitudes que debemos tener para prepararnos para esa segunda venida de Jesucristo. Vamos a orar. Inclina tu rostro y oramos. Inclina tu rostro y oramos. Jesucristo viene. Todo apunta a que la venida del Señor está cerca. Todo lo que sucede en el mundo nos debe de mantener alertas, viendo las noticias, simplemente nos señalan con intensidad que la venida de Jesucristo está cerca. Y hemos aprendido que en esa venida de Jesucristo también está el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los creyentes que han muerto y la transformación o arrebatamiento de los creyentes que estemos vivos. Pero tenemos que prepararnos para esa venida de Jesucristo. Y la manera de prepararnos es esforzarnos por vivir de una manera que busque a Dios y que agrade a Dios. Debemos estar firmes en nuestra vida cristiana sin desmayar. Debemos cumplir el ministerio, servir al Señor con lo que Él nos ha dado y permanecer alertas ante el engaño y la apostasía. Padre bendito, en este mediodía te damos gracias porque dice el apóstol, porque nos has amado con tu gran amor, nos has salvado y debemos darte gracias por la salvación que nos das. Te damos gracias primeramente
porque por tu misericordia, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por la fe en Jesucristo, tú nos has dado salvación, nos has salvado. De manera que, dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. También sea que vengas antes en el arrebatamiento, o sea en esa segunda venida, te pertenecemos porque nos has comprado por la sangre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida en obediencia, una vida agradable a ti, a esforzarnos, porque no es fácil, pero a esforzarnos en la gracia que es en Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo que se perfecciona en nuestra debilidad. De esta manera podemos vivir en agradecimiento y en obediencia a ti. También de esta manera vamos a permanecer firmes y estar también alertas ante el engaño, Señor. Padre, bendice la vida de mis hermanos, que estén firmes en su vida cristiana, que estén atentos a lo que tu palabra enseña, que te sirvan con lo que tú les has dado y que también ellos puedan vivir cada día de una manera agradecida y de una manera íntegra contigo, Señor. Padre, oramos y pedimos estas cosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.